Cuando me escucho hablar en voz alta, doy cuenta que dentro de mi vocabulario básico existe aquella noción sobre una fuente creadora, ¿no? Una causa fundamental. A veces le decimos Dios, a veces le decimos universo, pero siempre hace parte de nuestra forma de hablar y de ver la vida. Quisiera comenzar en una travesía por querer compartirles las teorías o perspectivas de Dios que han dictado mi postura espiritual. Al mismo tiempo quisiera explicar por qué me he decidido convencer de esta forma particular de ver la vida o esta ética particular de vida, por más de que sé de que estas teorías cada vez se ven más como atuendos viejísimos, milenarios, al lado de conocimiento sofisticado que tiene la ciencia hoy en día. También es cierto que mucha de mi filosofía personal de vida se ve muy influenciada por mis experiencias en el campo de la meditación, en el campo espiritual. Es imposible separar de mi forma de ver la vida y de pensar sobre estas cosas las lecciones más importantes que he tenido en los procesos de meditación, en los estados de conexión y en el estudio de los regalos del espíritu, que los invito a buscar y desarrollar. No obstante, este es quizás mi intento más honesto de querer mostrarles cuál es mi selección de explicaciones o de teorías que fundamentan esto que hablamos de Dios. Y bueno, cuando me puse a pensar en cómo podría estructurar esto, me di cuenta que teníamos que comenzar por la ética. Un libro que fue publicado en 1677, después de la muerte de su autor, Baruch Spinoza. Sí, yo sé, el texto ya casi tiene como 350 años, pero los problemas que ataca siguen siendo igual de relevantes hoy en día. Las ideas que profesa y los conceptos que presenta siguen siendo igual de relevantes porque la verdad es que no hemos descifrado muy bien todavía esto de Dios. Entonces, ¿quién fue Spinoza? Baruch Spinoza nació en el Siglo de Oro, en la capital del pueblo neerlandés, en Ámsterdam. Lo que se llamó el Siglo de Oro para los holandeses porque en esa época hubieron muchas revoluciones, muchos avances. Si bien desde joven estuvo interesado en los temas de filosofía, en el conocimiento esotérico, habría dedicado su vida a ser un pulidor de lentes. Fue criado en la comunidad judía ortodoxa de Ámsterdam hasta que a los 24 años fue expulsado porque sostenía ideas muy radicales sobre la credibilidad de la Biblia y sobre la naturaleza de Dios. Recordemos que él lo expulsaron a los 24, se murió a los 44 y nunca en su vida le publicaron nada de lo que escribió. Pero bueno, como todos a los que nos interesa la filosofía, el tipo leyó a Descartes, o Descartes, como le quieran decir. Como todos nosotros que hemos leído al señor René, nos sentimos muy inspirados después de haber leído las meditaciones y queremos salir a combatir y dejar atrás los dogmatismos. En los de su caso, los de la época medieval. Spinoza, al ver cómo la física tuvo unos increíbles avances al utilizar como base las matemáticas, él quiso hacer lo mismo con su filosofía, utilizando como base o fundamento la geometría. De hecho, el título completo de la obra es Ética demostrada según el orden geométrico, siendo el orden geométrico el método filosófico que utiliza. Similar a los textos de matemática o de física, cada parte de la ética comienza con una serie de axiomas y definiciones indudables y autoevidentes. Estos axiomas son utilizados por el autor para dar a luz a nuevas proposiciones a través del proceso de la deducción. Yo sé que esto suena un poquito raro, pero para explicarles, aquí lo que intenta hacer Spinoza es crear un nivel más alto de certeza que Descartes. Recordemos que Descartes utiliza la duda como su método para llegar a su verdad universal, el yo pienso, luego existo, y Spinoza lo que quiere es utilizar algo más puro y más racional
que las duda, la geometría, la matemática. Si les llama la atención estos temas de matemáticas y lenguaje, les súper recomiendo mi podcast que hice con Bernardo Uribe. Pero bueno, con este método Spinoza va a llegar a conclusiones que se diferencian fuertemente de la perspectiva tradicional de la religión. De forma no trivial, este documento va a sentar las bases de una de las discusiones y de las evoluciones de la filosofía más interesantes, en mi opinión. Entonces, ¿de qué se trata la filosofía de Spinoza? Después de los primeros axiomas y definiciones, la ética comienza demostrando la existencia de una sola sustancia infinita que, según Spinoza, podríamos llamar Dios o naturaleza. El libro comienza diciendo todo es Dios o naturaleza. Ahora, a ver, esto no es muy inventivo. Anteriormente en la filosofía medieval ya habían unos intentos de querer describir la naturaleza de Dios como una sustancia infinita. De hecho, Descartes ya había propuesto en sus meditaciones la existencia de dos diferentes sustancias. Unas sustancias infinitas para representar a Dios y la eternidad, y unas sustancias finitas para representar las creaciones de Dios, como los humanos, que tenemos un comienzo y tenemos un final. De forma contraria, Spinoza argumenta que solo hay una sustancia y por necesidad esa sustancia tiene que ser infinita. Dentro de su perspectiva, todo lo que aparenta ser una sustancia finita, es decir, algo que tiene un comienzo y un final, son en realidad modos de representación de esta sustancia infinita. Así, todo lo que existe son modos de Dios o modos de naturaleza. En otras palabras, Spinoza nos está diciendo que Dios no está de una forma trascendental y personal allá afuera, como la visión tradicional de las religiones, sino que más bien Dios es el mundo, o inclusive hasta un poquito más preciso, todo lo que percibimos y todo lo que es el mundo existe dentro de Dios. Son parte de Dios. Después de todo, dice Spinoza, si la infinidad es aquello que no tiene límite, lo limitado no puede estar por fuera de lo ilimitado. Por tanto, lo finito, lo que comienza y termina, solo podría existir dentro de lo infinito. Esta es la base metafísica por la cual podríamos llamar la filosofía de Spinoza una filosofía panteísta. Esta percepción de que todo, pan, es Dios, teísta. Aunque estoy seguro que los pensadores o los profesores modernos se atreverían a decir que sería mejor descrita como una filosofía panenteísta, en donde todo, pan, existe dentro de Dios, enteísta. Más adelante en la Ética, Spinoza argumenta que todo en la naturaleza, todas las creaciones, todo lo que hacemos parte de la sustancia infinita de Dios, siguen por necesidad las reglas de la naturaleza, quienes en sí mismas vienen y siguen por necesidad la esencia divina de Dios. Y esto no es ninguna estupidez. Esto es muy sofisticado. Y déjenme explicarles por qué es muy sofisticado. Spinoza lo que está haciendo aquí es un complemento de dos nociones que históricamente nadie nunca había querido juntar porque pensaban que eran muy diferentes. Por un lado, la noción matemática de que todo en la vida sucede conforme a las reglas de la ciencia, de la física, de la química. Y por otro lado, de que todo sucede conforme a la voluntad de Dios, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Él está uniendo estas dos cosas. Por eso es que digo que no es ninguna bobada. Lo que está diciendo es que precisamente las reglas de naturaleza, las reglas de la física, las reglas de la química son y vienen por necesidad de Dios. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que existan estas reglas de la naturaleza. Ahora, cuando seguimos caminando en esta línea, nos damos cuenta que Spinoza también está haciendo otra cosa. Y es que está negando la existencia del libre albedrío. Según la ética, todo lo hacemos por necesidad. Este es el gran término de Spinoza, la necesidad. No hay forma, no hay ninguna posibilidad de que en algún momento pueda ser diferente. Todo sucede por esa necesidad. Todo está determinado.
Ahora, esta postura presenta unos problemas muy fuertes con nuestra concepción de responsabilidad moral general. Como verán, nuestro fundamento para castigar a alguien o para premiar a alguien es que utiliza su libertad o para lesionar a algunas personas o para construir y mejorar a las otras personas. No obstante, para Spinoza esta posición es muy valiosa. Por un lado, este determinismo, dice Spinoza, nos permite tener un conocimiento racional completo del mundo y hasta de nosotros mismos, porque si todo en la naturaleza sigue las mismas reglas de causa y efecto, las mismas reglas de la física, las mismas reglas de la atracción, por ejemplo, entonces tú puedes entender cómo funcionan esas reglas y tienes un conocimiento del mundo bastante completo. Por otro lado, y más importante, diría yo, Spinoza dice que este determinismo nos permite librarnos de lo que él llama los malos afectos. La vergüenza, la culpa, el arrepentimiento, el odio, la ira, la crueldad, todas estas emociones. Este es uno de los puntos centrales de su tesis y creo que es uno de los más importantes. ¿Por qué dice que él nos permite liberarnos de estas malas emociones? Porque si todo lo que hacemos ya está determinado por esta necesidad divina de Dios, no habría ninguna razón por la cual sentir estas emociones. ¿Por qué vas a sentir vergüenza o culpa de algo que hiciste si no había posibilidad de que podrías actuar de una forma diferente? De la misma forma, ¿por qué sentir ira o rabia con alguien más si eso que hicieron era precisamente lo que tenían que hacer? Para Spinoza, todas estas emociones que les menciono son modos de lo que él llama una tristeza. Él dice que la tristeza es como la reducción, es como la disminución de este poder que todos tenemos por dentro. Todos los seres tienen este poder. El poder que él se refiere es como una fuerza vital que existe dentro de todos nosotros. Algo como una inclinación innata de la materia y de la mente a querer seguir existiendo, continuar siguiendo mejorarse durante el tiempo. Para Spinoza, cuando el hombre ve la naturaleza, ve a los árboles, mira a los animales o se ve a sí mismo, él ve como todo en la naturaleza tiene una fuerza interna por querer seguir existiendo, por continuar en su proceso de mejoración. Esta fuerza él la llama el cognatus. En esencia, la ética de Spinoza es una ética de la alegría, el cual, a diferencia de la tristeza, es el aumento de esta fuerza vital que todos tenemos por dentro. La filosofía de Spinoza nos hace un llamado a subir nuestra alegría y la de las demás personas en contra de todos estos malos afectos, de estas malas emociones. Spinoza nos manda a vivir una vida con nobleza, con tenacidad y sobre todo con amor. Amor por uno mismo en vez de vergüenza o culpa. Amor por los demás en vez de ira, rabia, crueldad, odio. Y sobre todo, amor por Dios. En el clímax de la ética, Spinoza nos dice que la alegría más alta consiste en el amor intelectual de Dios. Según él, se consigue a través de la filosofía. Para Spinoza, la vida se trata de comprender y hacer las paces con la necesidad de todas las cosas que conforman el mundo que nos rodea, entendiendo que cada una de estas cosas sigue por necesidad unas reglas naturales, física, química, atracción, pero que a su vez estas reglas naturales existen por voluntad y por necesidad de la esencia divina de Dios. Por supuesto, para Spinoza, nosotros mismos somos parte de Dios y por tanto nos dice en lo que yo voy a llamar de los pasajes más románticos en la historia de la filosofía, que Dios se ama a sí mismo con un amor intelectual infinito. El amor intelectual del alma hacia Dios es el mismo amor con que Dios se ama a sí mismo. El amor intelectual del alma hacia Dios es parte del amor infinito con que Dios se ama a sí mismo. Esta última parte de la frase es importante. Acuérdense de ella.
Ahora, Spinoza fue muy criticado por estas posturas. Además de haberlo sacado de la comunidad judía de Ámsterdam en donde nació, después de su muerte, la Iglesia Católica puso todos sus libros en una lista de libros prohibidos y por muchas maneras y de muchas formas fue visto como una persona no grata en Europa. La filosofía de Spinoza fue vista como una filosofía atea, lo cual en su época era una grave ofensa. Se preguntarán, ¿cómo es que alguien va a decir que la filosofía de este tipo es atea cuando al comienzo del libro lo que hace es una prueba de la existencia de Dios? Los críticos de la época decían que su filosofía concluía con la negación de cualquier Dios que fuera digno de tener ese nombre. Específicamente, creo yo, porque su teoría niega la existencia de un Dios trascendental que está allá afuera y personal. Al identificar a Dios con la naturaleza, pareciera que Spinoza estuviera negando cualquier posibilidad de esta visión tradicional de Dios, esta visión en donde Dios es una persona que toma decisiones en libertad, se comunica con su pueblo a través de los profetas y es un Dios que te escucha tus oraciones. El Dios de Spinoza no es un Dios con el cual la humanidad pueda tener una relación. Y por eso es que decían que su filosofía era atea. Porque si le quitabas ese elemento, pues como les dije ahorita, no era digno. No les voy a mentir, cuando yo primero estaba leyendo la ética, me sentí muy identificado con esta noción. Estoy seguro que conocen la sensación de, yo siempre había pensado en eso, pero nunca lo había visto de esa forma, nunca lo había pensado de esa forma. Para mí, la idea de vivir una ética de la alegría es quizás de los compás más grandes que tengo durante mi vida. Esta idea de eliminar los malos afectos, eliminar la ira, la rabia, la culpa, la vergüenza, porque la vida se trata de preservar, de seguir, de caminar alegremente por la vida y como dice Spinoza, seguir mejorándonos, seguir existiendo. En lo personal también comparto esta visión más panteísta de Dios. No creo que Dios esté muy pendiente de tus palabras, pero sin embargo me falta todavía un recorrido por caminar y para compartirles, para poder explicarles por qué pienso eso de una forma más concreta. Para nuestra fortuna y la de estos videos, no todos leyeron a Spinoza con esa misma perspectiva. Hubo un alemán que leyó a Spinoza y lo vio como algo un poco más profundo. Lo vio como una representación de lo que ya existía en la Cábala, la tradición judía mística que explícitamente afirma una visión panteísta, más o menos resumida en que no existe otro que Dios, Dios es todo y todo es Dios. Este alemán se llamaba Gottfried Leibniz y fue de las primeras personas que decidió apostar o leer a Spinoza bajo una perspectiva diferente. No debe sorprender mucho que muy seguramente el señor Spinoza estuvo influenciado por estas ideas de la Cábala, cual les invito a buscar y de pronto haremos algún video sobre la Cábala algún día. En el próximo video les termino de contar cómo estas teorías de Spinoza llegan a Alemania y cómo terminan influenciando a una discusión filosófica muy importante y para mí lo que le dio el nacimiento a lo que es el filósofo más importante para mí de la historia. Muchas gracias por ver estos videos. La verdad es que disfruto mucho de hablar de estas cosas, hacer las investigaciones, ponerles esto en un video. Así que espero que alguno de los que vea esto también lo disfrute. Los invito a seguirme en mis plataformas, a darle un like al video. También los invito a dejarme un comentario. Díganme qué piensan de Spinoza. Díganme si estas ideas les hacen sentido o si nos quedamos con otra visión de Dios. Que tengan buen día.